Bienvenidos a este webinar de presentación de la quinta edición del curso Experto Sistemas y Modelos Cuantitativos de Trading Algorítmico, impartido por la Universidad Politécnica de Madrid. Quiero primero agradecer a GPM y a su Escuela de Formación el habernos facilitado los medios técnicos para hacer posible este webinar. Y tenemos asistentes, aparte de España, por los correos que hemos recibido de Argentina, Colombia, México, Ecuador. Gracias a todos vosotros por el interés mostrado y esperamos no defraudaros. Aunque colgaremos la presentación para verla en diferido, recordamos a los que nos escuchéis en directo que tenéis disponibles un chat y podéis hacernos preguntas a través de él. Y luego, si nos da tiempo, pues iremos haciendo esas preguntas en directo para que sean contestadas en este mismo webinar. Voy a presentar a los ponentes de hoy que van a estar haciendo este webinar. Bueno, mi nombre es Eduardo López, que soy director del curso y director de RoboTrader, que es una competición de trading algorítmico asociada al curso. Soy profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid y mi actividad se dirige hacia el procesado de señal y el aprendizaje de máquinas para aplicaciones financieras. Tenemos también a Andrés García, profesor del curso, es socio directivo de ATP Capital y tiene una dilatada experiencia en trading cuantitativo. Es propietario del portal tradingsys.org. Con nosotros está también Carlos Prieto, profesor del curso, es Head of Portfolio Management and Research in Principalium Capital y cuenta también con una larga experiencia en operativa sistemática. En este webinar tenemos también a Jesús Gabriel Illescas, que no es profesor del curso, pero que ha sido alumno hace dos convocatorias. Es recientemente el responsable de crear la mesa de control de riesgos y trading en el grupo JAFESA. Fue alumno del curso hace 2 ediciones, como he dicho, y nos contará cómo le ha ayudado el curso en su carrera profesional y ha sido además tan amable de haber preparado una serie de preguntas para debatir entre nosotros y hacer este webinar más dinámico. Va a ser, digámoslo así, nuestro maestro de ceremonias. Buenas tardes y muchas gracias. Muy bien. GPM colabora con RoboTrader también dando un premio de una estancia de 3 meses en el departamento de IT. Esto fue gracias a Jesús, que estaba anteriormente en GPM. Y nada, yo creo que ya habiendo introducido a todos los ponentes, podemos pasar rápidamente a la descripción del curso y luego tendremos una serie de preguntas y debate entre todos para hacerlo más dinámico. Así que doy la palabra a Andrés García, que es profesor del curso y que nos va a hacer una presentación sucinta del mismo. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que estáis escuchando el webinar en directo y a mis contertulios por compartir esta charla, que esperamos que sea lo más amena y productiva e interesante para la gente que nos está escuchando. Voy a comenzar esta breve presentación comentando 2 cosas sobre este curso. Primero, y lo digo sin temor a equivocarme, creo que estamos ante un curso único en España. Creo que no vais a encontrar en ninguna universidad del Estado un curso de posgrado diseñado e impartido por traders profesionales y expertos en finanzas cuantitativas con unos contenidos tan amplios y una orientación tan radicalmente práctica. Esta va a ser la 5ª convocatoria del curso. Cada año, lógicamente, en función de nuestra experiencia, ampliamos los contenidos con nuestras propias aproximaciones prácticas e investigaciones. Por tanto, más que un curso al uso, estamos ante un proyecto abierto, inacabado, que refleja la propia evolución de nuestro conocimiento y experiencia sobre operativa. También me gustaría adelantaros que en este curso no os vamos a ofrecer estrategias súper rentables, ni mucho menos portfolios milagrosos que os harán ricos de un plumazo. Si alguien va pensando en este tipo de cosas, desde ya le digo que más vale que no se matricule porque aquí no lo va a encontrar. Lo que en realidad os vamos a enseñar es una metodología de trabajo rigurosa y profesional que os permitirá construir, evaluar e implementar en operativa real vuestras propias estrategias de trading. Aquí tenéis, bueno, un pequeño esquema de lo que va a ser las líneas generales de este curso en la 5ª convocatoria y vamos a pasar ya a la estructura general del curso. Metodológicamente, el curso tiene un carácter teórico y práctico. Combinaremos
una serie de conocimientos esenciales sobre finanzas cuantitativas y programación de estrategias, con estudios de caso, prácticas tutoradas y talleres de diseño que iremos desarrollando sobre la marcha, todo ello online, por supuesto. La estructura es muy amplia. En general, el curso pretende desarrollar lo que nosotros hemos llamado en muchos escritos ciclo de producción de sistemas. Es decir, todo el proceso que va desde que surge una idea de trading hasta su implementación en operativa real. Por el camino veremos cómo convertir esa idea en un conjunto de reglas de negociación objetivas y programables en diversas plataformas, cómo evaluar el sistema siguiendo una metodología rigurosa y enteramente profesional, cómo incluirlo en un portfolio cuantitativo, cómo añadir reglas de gestión monetaria y, finalmente, cómo operar y monitorizar la cartera resultante. Paralelamente y de forma voluntaria, los alumnos podrán participar en la competición RoboTrader, poniendo en práctica los conocimientos aprendidos y estrategias desarrolladas en el curso. Lógicamente, se trata de operativa simulada en tiempo real, pero en un entorno y unas condiciones que replican bastante bien lo que se van a encontrar cuando se lancen a operar por cuenta propia. En cuanto al equipo docente, poco más voy a decir de lo que ha dicho Eduardo. Nos iremos conociendo sobre la marcha. Solo saber o apuntar que es un equipo multidisciplinar formado por profesores de la universidad, como Eduardo López, que es el director del curso y que está ahora mismo con nosotros y luego responderá varias preguntas. Luis Castejón, que es también profesor de la UPM, del Departamento de Señales, Sistemas y Radiotelecomunicación. Y Eduardo es además fundador de la prestigiosa competición RoboTrader, que, como sabéis, va a empezar su 10ª edición. También tenemos en este curso a Enrique Castellanos, que es responsable de formación del Instituto BME, Bolsas y Mercados Españoles, y Carlos Prieto, David Urraca y un servidor, Andrés García, que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Somos socios y fundadores de la empresa OQM, que se dedicó a la formación durante muchos años, y posteriormente fundamos el CTA ATP Capital, que todavía sigue funcionando. En fin, todos nosotros en algún momento hemos sido traders profesionales o por cuenta propia, con una ya bastante larga, bastante dilatada trayectoria en los mercados. El itinerario formativo del curso sigue esta secuencia que podéis ver en la diapositiva. Yo diría que el ineludible punto de partida es el conocimiento de los mercados y productos en los que vamos a operar. Debemos conocer muy bien sus características fundamentales, su tamaño, liquidez, disponibilidad, horarios, tipos de órdenes, en fin, todas estas cosas. Y sobre todo si el nivel de riesgo de dicho producto es adecuado para nosotros o para el perfil inversor al que está destinada una cartera o programa de trading. El segundo paso será conocer las bases teóricas y fundamentos de esta operativa, es decir, cómo se articulan las finanzas cuantitativas en cuanto a enfoque, tecnologías y estrategias. Una vez dominadas las cuestiones introductorias, a las que dedicaremos aproximadamente un mes, hasta noviembre, una cosa así, o incluso hasta la primera quincena de diciembre, nos adentraremos en los temas troncales del enfoque quant, es decir, el diseño, la evaluación de estrategias, la construcción de carteras y todo lo que es la gestión monetaria. En tercer lugar, dedicaremos bastante tiempo a temas prácticos sobre operativa simulada y real, a la gestión del trading, con especial atención a una cuestión clave que sin duda saldrá en el debate que tendremos dentro de un rato, que es cuándo sabemos que un sistema ha dejado de funcionar y cómo detectarlo a tiempo. Esta es una pregunta recurrente que nos hacen en casi todos los foros y en casi todas las charlas que tenemos, así que parto de la base de que se va a plantear aquí. La participación en la competición RoboTrader, que como ya hemos dicho es voluntaria, pero muy recomendable para todos los alumnos. Y la operativa en cuentas reales en alguna empresa del sector que permitirá a los alumnos hacer prácticas tutoradas. Bien, voy a ir viendo muy deprisa algunos de los elementos fundamentales de este curso, sobre todo de los distintos bloques que vamos a desarrollar a lo largo del año. En primer lugar, una introducción al trading de sistemas, profundizando un poco más en las cuestiones introductorias del curso. Ofreceremos a nuestros alumnos una visión panorámica del mundo de la operativa sistemática, que incluye conceptos fundamentales de análisis técnicos,
aplicados al diseño de la operativa. El análisis técnico lo vamos a abordar solo desde un enfoque cuantitativo, sin discrecionalidad alguna. Nos vamos a interesar exclusivamente por la incorporación de medias, osciladores, canales de precio, etcétera, a las reglas de negociación de los sistemas que vamos a programar. Dentro de la iniciación al mundo de la operativa sistemática, trataremos cuestiones como la tipología de estrategias y su contexto de utilización, los recursos de software, hardware necesarios y también las rutinas y el día a día de la vida de un trader, también lo veremos poco a poco de manera contextual en esta parte introductoria. Dedicaremos también tiempo suficiente a cada etapa del ciclo de producción de sistemas, analizando algunos casos prácticos que luego desarrollaremos más adelante en los diferentes apartados. Aquí tenéis en esta imagen una representación gráfica del ciclo de producción de sistemas. La hemos publicado en muchos artículos. El punto de partida, como de costumbre, es una idea base que luego tratamos de ir concretando, tratamos de ir sistematizando, convirtiendo en código. La contrastamos, la evaluamos, la incluimos en un portfolio y le hacemos el seguimiento correspondiente. Me gustaría profundizar en la frase que tenemos a la derecha. Entendemos el trading de sistemas como proceso continuo de producción y como respuesta adaptativa a la dinámica de los mercados. Esto para mí implica dos cosas. Primero, que los mercados son estructuras dinámicas, complejas, que están en permanente proceso de cambio y, por tanto, es inútil plantearse la operativa desde una única estrategia. Hay que diseñar portfolios que incluyan diferentes metodologías y aproximaciones lógicas y solo de ese modo considero que podemos responder a la incesante variabilidad de los cambios de marco-época. En este proceso continuo de desarrollo, revisión y reemplazo de estrategias, nos centraremos en cada una de las etapas de este ciclo de producción de sistemas que podéis ver en la imagen, teniendo en cuenta que los sistemas no se diseñan con un horizonte indefinido. No hay sistemas que duren siempre. Su vida es relativamente corta y en la mayoría de los casos no suelen ir más allá de los 3, 4 años, 5 como mucho, que es el tiempo en el que se produce un desacople entre el sistema y el mercado y esa estrategia acaba volviéndose improductiva y debe de ser reemplazada por otra. Por eso hablamos de ciclo de producción. Hay que estar continuamente innovando, continuamente generando nuevas ideas de trading y convirtiéndolas en estrategias operativas. Bien, el curso que nosotros impartimos toma como base en los diferentes ejemplos que ponemos en los manuales y en los tutoriales la plataforma NinjaTrader 8, pero en realidad es un curso multiplataforma, porque el código, los elementos de diseño y los protocolos de evaluación se pueden seguir desde cualquier plataforma de trading. Así que, repito, el enfoque es multiplataforma. Si alguno de los presentes o de los que tengan pensado matricularse están familiarizados con otras plataformas como AmiBroker, Multichat, TradeStation, MetaTrader o VisualChat, bueno, pues pueden emplearlas para desarrollar sus estrategias e indicadores que iremos desarrollando durante el curso sin ningún problema. En todo caso, no es objeto prioritario del curso enseñar a programar en una determinada plataforma. Lo que nos interesa fundamentalmente es aprender la lógica subyacente al diseño de estrategias que luego podrá ser implementada, pues bueno, en diferentes lenguajes de programación en función de las habilidades de programación y los conocimientos que tenga cada uno. Bien, en cuanto al diseño de sistemas, que es uno de los módulos troncales del programa y desde luego es uno de los que más tiempo nos lleva y en los que más ejercicios prácticos y prácticas tutoradas haremos durante el mes y medio que dura aproximadamente. Bueno, pues en este módulo abordaremos desde el planteamiento de una idea base con la que construir la lógica principal hasta la implementación de filtros y subsistemas de entrada y salida. En el diseño de sistemas, luego seguramente Carlos profundizará más en este tema, hay dos enfoques. Se pueden construir sistemas desde el data mining y los modelos predictivos tipo black box, pasando por la autoprogramación de modelos predictivos basados en reglas, hasta técnicas más elaboradas de modelización que utilizan la inferencia estadística
para buscar patrones e ineficiencias de todo tipo en los mercados. Otro elemento importante que veremos en este apartado es cómo evaluar la lógica y cómo acreditar su robustez en distintos mercados y en timeframes. En cuanto a los tipos de sistemas que vamos a abordar, bien, esto no es una imagen completa, ni tampoco pretendemos abordarlos todos. Desde luego hablaremos de las características de la tipología de sistemas y daremos pistas para que los alumnos puedan diseñar la lógica de cada uno de ellos. Pero realmente hay una variedad casi inabarcable de sistemas posibles. En un curso como este es totalmente imposible abarcarlos todos. Así que dentro de esta amplia tipología nos centraremos fundamentalmente en desarrollar sistemas que operan en futuros, en time frame pequeños, normalmente gráficos de minutos con enfoque intradiario, pero eso sí, nuestra metodología es igualmente aplicable a otros activos y time frames mayores. De hecho, en el apartado sobre operativa con ETFs desarrollaremos estrategias en base diaria, incluso en base mensual. Las lógicas con las que vamos a trabajar son básicamente las que podéis ver en la pantalla. Sistemas tipo swing o de largo recorrido que trabajan a favor de la tendencia y pueden tener posiciones abiertas durante varios días, a veces durante semanas. Sistemas microtendenciales diseñados para recoger pequeñas tendencias en el intradía y trabajar tanto el lado largo como el lado corto, con la ventaja de que estos sistemas tienen mucha mayor cadencia operativa que los anteriores. Sistemas de ruptura de rangos de volatilidad, los típicos sistemas ORB y Volatility Breakout, con enfoque intradiario, pero también se puede hacer extensible a un enfoque de time frame mayores. Sistemas contratendenciales y sistemas implementados globalmente a nivel de portfolio. De estos últimos veremos muchos ejemplos en el tema dedicado a los ETFs, como son los sistemas de rotación de activos, los basados en el dual momentum o los de asignación adaptativa. En cuanto al apartado de evaluación de sistemas, deciros que este es uno de los temas que abordaremos también con mayor profundidad. En este curso no solo veremos las principales técnicas de evaluación de sistemas, trataremos de ayudar a todos los participantes a elaborar un completo protocolo de evaluación que les permita elaborar, mediante rigurosas técnicas estadísticas, estrategias robustas y que merezca la pena invertir en ellas. En este curso hemos desarrollado una técnica propia, la hemos probado durante bastante tiempo, que se llama Robust Wall Forward. Aquí mostramos algunas de sus principales etapas en esta pantalla. El in-sample, el out-sample, las simulaciones de Monte Carlo, la elaboración del test profile. El objetivo final de todo este proceso es obtener una información fiable que replique un conjunto de configuraciones específicas del sistema que podrían ocurrir en operativa real. Además de este enfoque, abordaremos también, aunque sea de manera introductoria, otras técnicas avanzadas de evaluación basadas en simulaciones multiescenario, como las que se basan en la construcción dinámica de series sintéticas que actualmente tenemos en estudio y sobre las que vengo publicando en Trading Seas en los últimos meses algunos artículos. Sobre la creación de carteras de sistemas, en este curso abordaremos algunas cuestiones fundamentales. Desde luego, el universo de la gestión de carteras es inmenso y es inabarcable en un mes o mes y medio que va a durar este módulo. Pero sí trataremos algunos elementos fundamentales desde un enfoque, lógicamente, de carteras de sistemas de trading, como puede ser su rebalanceo, la evaluación rigurosa empleando métricas estandarizadas de riesgo y retorno. Tocaremos otros temas relevantes, desde los criterios de construcción, es decir, a quién va dirigido el portfolio, cuál es su horizonte inversor, cuál es el nivel de aversión al riesgo, hasta las principales técnicas de asignación de activos y rebalanceo de carteras. También hablaremos de los principales benchmarks que utiliza la industria para poder comparar productos y presentar la información de manera estandarizada. Por último, desarrollaremos diversas prácticas tutoradas sobre la creación de carteras, empleando nuestro software propietario, que además solo lo vais a encontrar en este curso porque no es un software comercial, Portfolio Constructor, que cada año vamos mejorando y, bueno, añadiendo algunas funcionalidades nuevas.
Bien, el año pasado fue el primer año que incluimos este nuevo tema dedicado a la operativa con ETFs, en el que analizamos diferentes modelos de carteras, dinámicas, estáticas, multifactoriales, de tipo núcleo satelital o de asignación adaptativa. Y para ello utilizaremos herramientas analíticas y de evaluación como el excelente software gratuito Portfolio Visualizer o la plataforma AmiBroker, para la que hemos desarrollado código específico para gestionar carteras de ETFs. Expondremos también numerosos estudios de caso, viendo, por ejemplo, carteras nucleosatelitales con objetivos de inversión específicos que los alumnos tendrán que ir desarrollando paso a paso y nosotros les iremos guiando y haciendo el seguimiento sobre la marcha. En cuanto a la gestión monetaria, es otro de los módulos importantísimos que veremos en este curso, pero como a estas alturas ya debéis de estar un poquito cansados de oír mi voz, voy a dar paso a Carlos, que es el encargado de llevar este bloque de contenidos de gestión monetaria y seguro que tiene cosas muy interesantes que deciros. Así que damos paso a Carlos. Hola, buenas tardes a todos. Sí, bueno, continuando con lo que estaba diciendo Andrés, el módulo de gestión monetaria básicamente nos dice cómo vamos a gestionar el riesgo. Es decir, cuánta va a ser nuestra exposición, qué algoritmos vamos a utilizar para gestionar dicho riesgo. Y parte de, no se puede disociar de lo que es la gestión de carteras tradicional. Sino que al fin y al cabo es un tipo de portfolio management también. Lo único que se basa en otro tipo de teoría, que es lo de la teoría de capital óptimo, de crecimiento óptimo, y aquí podremos ver cómo vamos a ver cuánto tenemos que arriesgar en cada operación, dentro tanto si es a nivel de una cartera o si es a nivel de una estrategia individual. Fundamentalmente vamos a dar lo que son los fundamentos teóricos inicialmente, pasaremos después a desglosar cómo funcionan los distintos algoritmos que podemos emplear, unas nociones básicas. Veremos también cómo poder construir algoritmos más a medida de nuestras necesidades y al final lo que estaremos haciendo es un procedimiento de gestión monetaria para que cada uno pueda aplicarlo esto en su gestión de la actividad. Básicamente es eso, Andrés. Si quieres podemos pasar a la siguiente. En la cual también vas a intervenir tú, porque esto forma parte también de las materias que tú impartes o que tú diriges, que es la gestión de la operativa. Sí. Tenemos un tema entero dedicado a la profesionalización del trading y me gustaría que nos dieras algunas pinceladas sobre él. Sí, porque además incide bastante en lo que es la diferencia entre un trader particular y después lo que es la gestión de la actividad ya en una gestora. Básicamente la mayor diferencia que existe es la profesionalización de la actividad. Cómo se gestiona todos los artilugios que hemos estado creando, todos los sistemas, todas las carteras, todo el producto en definitiva. Y veremos que no existe tanta diferencia entre lo que es una gestión de empresarial, que se puede llevar en cualquier otro tipo de actividad, que la que se hace en el trading. Sin embargo, es la clave del éxito, porque es la que nos va a permitir ser eficientes en el trading. Y una de las grandes claves del éxito en el trading consiste precisamente en controlar esa eficiencia. Nosotros vamos a mostraros cómo se puede realizar toda una gestión utilizando unos protocolos modernos que se utilizan en gestión empresarial. Yo he sido director de calidad en una empresa vinculada a la automoción hace ya tiempo, fui también director de operaciones, entonces lo que hemos introducido aquí es esas técnicas, esa forma de procedimientos de una forma más condensada para que podáis aplicarlos directamente en lo que es la gestión de la operativa. Es uno de los puntos más importantes desde mi punto de vista porque muchas veces constituye la diferencia entre el éxito y el fracaso, incluso cuando la estrategia o la cartera están bien construidas. Bien, me he adelantado, he puesto la diapositiva de emprendimiento. Lógicamente, un curso como este estaría cojo si no le dedicamos el tiempo que merece a buscar bien salidas profesionales o bien formas de
utilizar el trading como una especie, digamos, de negocio personal, pero desde un enfoque completamente profesionalizado. Nosotros tenemos un apartado dedicado, creo que son unas 20 o 25 páginas, al proceso de formación de nuestro Commodity Trading Advisor en Estados Unidos, viendo los diferentes pasos, las diferentes vicisitudes y dificultades que seguimos para montarlo y cómo se puede gestionar desde un punto de vista profesional una cartera de futuros teniendo clientes y siguiendo toda la regulación y toda la normativa sobre este tema. También voy a tirar de Carlos para este tema porque fue el que más se implicó en la creación del CTA y el que más estuvo en contacto con los diferentes proveedores y con la constitución de la sociedad y tal y cual, para que nos cuente si quiere algunos detalles o alguna anécdota sobre este tema. Sí, perfecto. Lo que es la constitución de un CTA nace de la facilidad que existe en Estados Unidos para crear este tipo de sociedades gestoras. Mientras que aquí en España o en el ámbito europeo, la constitución de sociedades gestoras, tanto de carteras como de instituciones de inversión colectiva, es un proceso complicado, se necesitan muchos recursos, tarda mucho tiempo. Allí en Estados Unidos es todo lo contrario, es una cosa muy rápida y el universo de Commodity Trading Advisor allí está muy desarrollado, los clientes lo conocen, este tipo de gestión alternativa. Entonces, bueno, era una solución lógica para el tipo de actividad que realizábamos nosotros. Un Commodity Trading Advisor es exactamente eso, es simplemente una sociedad gestora de carteras. Es decir, es una empresa que gestiona el capital de terceros mediante la contratación de programas de inversión y siempre en cuentas gestionadas. No es como un fondo de inversión donde los distintos partícipes introducen un capital común, sino que esto son cuentas individuales. Generalmente los inversores en los CTA son más sofisticados que los de los fondos, dado que se necesitan unas inversiones mínimas mucho más elevadas y proporciona acceso a diferentes clases de activos no tradicionales. Es un tipo de gestión alternativa. Nosotros mostraremos en el curso cómo realizar paso a paso lo que es la constitución de un Commodity Trading Advisor. Enseñaremos qué tipos de licencias se tienen que sacar, cómo sacarlas. Os enseñaremos cómo funciona la red de brokers, introducing brokers que son necesarios para el funcionamiento de un Commodity Trading Advisor, la relación con los FCMs, cómo constituir la empresa, la documentación y procedimientos que se necesitan. Y bueno, realmente va a ser un paso a paso para aquel que quiera dedicarse a esto a nivel profesional y quiera emprender. Muy bien. Otro elemento que tenemos que comentar forzosamente es la vinculación de este curso con la competición RoboTrader. Desde el punto de vista del curso, esta competición aporta a los alumnos la posibilidad de probar sus estrategias en operativa en tiempo real. No deja de ser operativa simulada, pero es lo más parecido que podemos encontrar a la operativa con dinero. Aunque, lógicamente, claro, no hay que perder de vista que se trata de una competición con un horizonte temporal muy reducido. Creo que son un par de meses, una cosa así. Eduardo, aquí presente, os podría contar muchas más cosas que yo sobre la competición, que además está entrando en su 10ª edición. Así que vamos a darle la palabra para que nos cuente algunas cosas, algunos detalles sobre la competición. Eduardo. Pues sí, efectivamente, estamos en la 10ª edición ya. Y como tú bien decías, pues al ser un curso eminentemente práctico, pues los estudiantes tienen la posibilidad de participar en esta competición al ser estudiantes universitarios ya por estar en el curso experto y probar efectivamente todos los algoritmos que hagan y sobre dinero simulado, o sea, sobre cuentas simuladas, pero en un entorno lo más parecido a lo real. ¿De acuerdo? RoboTrader nació era un proyecto de innovación educativa que trata de generar interés sobre los mercados financieros en estudiantes y se apoya en 3 pilares. Primero, hay una etapa de formación que es durante los meses de febrero y marzo, en donde pues, se ven temas de todo tipo, temas de iniciación o temas para gente más avanzada. De hecho, cada vez hay más conferencias que se basan en el aprendizaje automático, que está muy en boga hoy en su uso para los mercados financieros. Esto es durante los primeros 2 meses.
Luego hay otros 2 meses, abril y mayo, donde se realiza la competición. Como tú bien decías, son solo 2 meses de competición, pero tampoco podemos alargar mucho más el desarrollo del mismo, porque luego ya hay una entrega de premios en el Palacio de la Bolsa ya en junio, donde ahí a muchos de vosotros os vemos las caras que nos hemos visto a lo largo del curso, sino simplemente porque, claro, como el curso es online, pues no nos vemos directamente. Allí os ponemos cara y os saludamos y debatimos con respecto a esto de los mercados financieros. Tengo que decir también que tenéis la posibilidad de participar en la edición en la que estáis cursando el curso experto y a la siguiente. Pues claro, había estudiantes que se quejaban de que no habían aprendido todo lo del curso y que querrían ya de una manera con más sabiduría de todo lo que habían aprendido en el curso, competir en RoboTrader. Entonces se os brinda la posibilidad, y yo creo que la deberíais aprovechar, aunque no es obligatoria, de intentar competir las 2 veces en RoboTrader. Y bueno, yo creo que así condensado, esto sería lo que tiene que ver con RoboTrader. Luego otro carácter práctico del curso que no hemos mencionado era el programa de profesionalización, que es la gestión del autómata con dinero real, que está aportada por DarwinX, con una duración de 6 meses. Aquí ya se expande la duración de la gestión. Está monitorizado por la empresa, y si se llega al nivel Talented, pues el dinero que has generado te lo ganas, y encima puedes crear un Darwin y acaparar dinero de inversores externos, ¿no? Así que yo creo que es una buena oportunidad, y este carácter práctico, como decía Andrés, yo no lo conozco en ningún otro curso en España, vamos. En España ni en el mundo, me atrevería a decir. Vale, gracias, Eduardo. Ya para ir terminando, os voy a mostrar algunos elementos materiales del curso. Por ejemplo, disponemos de una plataforma formativa online en la que iremos haciendo un seguimiento detallado de los procesos de aprendizaje. Podréis interactuar con nosotros a través de una serie de foros temáticos. También habrá un chat. Habrá atención personalizada a través de diferentes cuentas de email vinculadas con cada uno de los profesores. Habrá una serie de prácticas tutoradas, cuestionarios de autoevaluación, etc. Los vídeos, veo por aquí alguna pregunta. Las clases en términos generales están grabadas en vídeo. El motivo es muy sencillo. Es que se nos matriculan alumnos de diferentes países y de diferentes usos horarios, y también hay gente que tiene, por motivos laborales, una disponibilidad bastante limitada. Entonces, reunirnos físicamente para exponer las clases en directo a una hora determinada resulta poco menos que imposible. Por ese motivo, las clases, los vídeos están grabados, pero a lo largo de la competición RoboTrader, como os ha dicho Eduardo, hay un ciclo de conferencias presenciales en el que nosotros también solemos participar junto con otros muchísimos ponentes, y ahí sí, ahí tenéis presencialidad y podéis interactuar en directo con todos los ponentes que acudan a este ciclo. En cuanto a los vídeos, bueno, pues los vídeos suponen un porcentaje muy alto de horas, son aproximadamente 30 horas, están organizados por materias, cubren todo lo que nosotros consideramos y hemos llamado el ciclo de producción de sistemas. Estos vídeos están acompañados por un manual de casi 900 páginas. Simplemente deciros que son una serie de materiales importantes que suponen un apoyo considerable para el desarrollo del curso, por así decir. Me he saltado una diapositiva, pero bueno, es igual. Aquí tenemos simplemente uno de los software que utilizamos, de los software propietarios, el Portfolio Constructor, que vale para construir y evaluar carteras, incluso para hacer un backtest y un wall forward a dichas carteras, y se incluye gratuitamente en este curso. El manual del curso, pues ya os he comentado, tiene 900 páginas. Es un manual en permanente proceso de revisión. Solemos ir incorporando todos los años nuevas aportaciones, nuevos estudios de campo que estamos realizando.
Si no nos da tiempo a incorporarlos al manual, los vamos incorporando sobre la marcha en artículos en PDF aparte a lo largo del curso. Y bueno, pues creo que es una obra de referencia bastante potente en este mundillo, por así decirlo. Y luego, pues sobre el software que vamos a utilizar, pues habrá todo tipo de materiales, habrá plantillas Excel, hojas de control, históricos de los mercados. Los históricos de los mercados, por lo menos de 15 o 16 mercados de futuros, de los más líquidos, los vais a tener como mínimo con 10 años de duración y todos en time frame de minuto. Si esto lo quieres adquirir libremente en el mercado, cuesta un dineral. Vosotros lo vais a tener gratuitamente en este curso. Y también podréis descargaros un montón de software complementario que iremos añadiendo sobre la marcha. Por último, estoy realizando desde hace unos meses con mi compañero David Zurraca, que también es profesor del curso, una plataforma formativa en la que iremos añadiendo más contenidos que se llama QuantSpace. Desde esta plataforma os vamos a ofrecer a todos aquellos que os matriculéis en el curso UPM una oferta, sobre todo dirigida a aquellos que no estáis familiarizados con la plataforma de trading, del 50% en un curso básico y avanzado de NinjaTrader 8. Este curso, ya os digo, no es que sea imprescindible para el curso UPM, es algo aparte, pero es muy recomendable para aquellos que no han elegido plataforma, puesto que la mayor parte de las prácticas y ejercicios de evaluación, etcétera, están desarrollados en la plataforma NinjaTrader. Y luego también gratuitamente a todos los que me lo pidáis, a todos los que nos lo solicitéis por correo electrónico, nos lo podéis enviar al email de QuantSpace. Os ofreceré una charla gratuita en la que se desarrollan y se evalúan 10 carteras modelo construidas con ETFs. Nada, simplemente animaros a que los que estáis indecisos os matriculéis. Recordaros que la matrícula es hasta el 14 de octubre y nada más sobre el curso. No vamos a aburriros con más cosas porque creo que como visión panorámica ha sido suficientemente amplio. Así que vamos a pasar al debate sobre trading cuantitativo y a las preguntas que nos tiene preparadas nuestro amigo Jesús y también a la presentación previa que nos quería hacer Jesús. Así que cuando quieras, Jesús. Hola, buenas tardes. Lo primero, dar las gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, Andrés y Carlos, por permitirme estar hoy aquí a haceros todas estas preguntas. Y una batería, algunas van a ser duras, ya veréis. Y nada, pues presentarme un poco con respecto al curso. Yo primero fui alumno, luego he sido ponente en el ciclo de conferencias de RoboTrader y también he sido ganador de la edición de 2017 en el premio de MEF de RoboTrader. En el premio que da la Bolsas y Mercados Españoles, en productos en concreto fue un sistema sobre el IBEX. Y nada, una breve presentación sobre mí. Pues bueno, yo empecé creando mi propia startup de base tecnológica en la que desarrollábamos sistemas algorítmicos de trading. Pronto me pasé a una gestora de fondos y luego, un año más tarde, acabé en una sociedad de valores donde aprendí cómo es la intermediación en España y cómo se desarrolla esta intermediación y dejé muy buenos amigos, pero me han dado, claro, las oportunidades en la vida hay que aprovecharlas y desde hace 15 días me han contratado para montar la mesa de control de riesgos y trading en una empresa de commodities. En concreto nos dedicamos a la compraventa de hidrocarburos, en concreto derivados, gasolina, gasóleo y la posterior venta. Somos mayoristas en España y claro, hay que cubrir una serie de riesgos con respecto a este tipo de productos. Un trabajo que por ahora está siendo apasionante y bueno, que me está encantando mi incorporación y estoy descubriendo un mundo nuevo, que son las materias primas y claro, he caído justamente con la mayor crisis del petróleo que ha habido desde el 91, así que imaginaos lo que estoy aprendiendo de riesgos. Pero bueno, voy a empezar las preguntas que tengo preparadas. Andrés, Carlos, sois gestores profesionales de capitales a través de sistemas algorítmicos desde hace muchos años. ¿Qué diferencias fundamentales hay entre la operativa retail y la profesional? ¿Tienen objetivos distintos? Andrés, ¿voy yo? Bueno, si queréis, os lo puedo comentar yo. Básicamente existen muchas diferencias.
La profesionalización introduce la diferencia fundamental de que al final lo que tú estás creando en una empresa, en una gestora, es un producto y la gestora es una empresa y por tanto tiene que gestionarse de acuerdo a unas limitaciones, tanto procedimentales como regulatorias, unos procedimientos de gestión, unas limitaciones en cuanto a la volatilidad de los productos, al apalancamiento. Un trader retail, un trader particular tiene otras virtudes y es que puede ser muchísimo más flexible. Al fin y al cabo está gestionando su propio capital y no tiene que dar cuentas a nadie más que a sí mismo. Entonces puede aprovechar un montón de ineficiencias que una gestora profesional pues simplemente no está interesada en ellas porque no tienen capacidad suficiente. Hay muchísimos tipos de estrategias que puedes trabajarlas con relativamente poco dinero, pero que si metieras mucho dinero en ese tipo de estrategias destruirías la ineficiencia y por tanto pues no son interesantes a nivel institucional. Por contra, lo que son los gestores profesionales, las gestoras de inversión, suelen ser bastante más sofisticadas. Es decir, todo lo que estamos enseñando, lo que vamos a enseñar en el curso, ellos tienen equipos o tenemos equipos donde dedicas a personas enteramente a solo una de las patas, a cada una de las patas, por así decirlo. Entonces, los recursos materiales y intelectuales son superiores en las gestoras. Pueden dar lugar a unos productos más sofisticados, como he comentado. Esas son las principales diferencias. Sí, las diferencias. Ahora una pregunta polémica. ¿Hay más dinero en el mundo para gestionar que talento para gestionarlo, Carlos? Es una pregunta de percepción, yo creo, ¿no? No son medibles. ¿Cuánto talento hay? Mira, pero sí que es muy interesante esta reflexión, es muy divertida, pero es verdad. Básicamente lo que ha ocurrido es que los mercados electrónicos han permitido la masificación de este espacio. Ahora mismo cualquier persona puede intervenir en los mercados financieros con un PC y con relativamente el nivel de entrada es muy bajo, es decir, con muy poco capital. Eso lo que ha originado es que las posibles ineficiencias que existían antaño y las ventajas explotables cada vez son más pequeñas y se necesita de más sofisticación para poder extraer dichas ineficiencias, para poder extraer unos retornos en base a ellas. Y es debido a que esa sofisticación cada vez es mayor y las necesidades de formación son cada vez mayores, por lo que más gente se puede quedar atrás y por lo tanto parece que hay cada vez menos talento y sin embargo cada vez más dinero. Pero ya te digo que simplemente es una cuestión de percepción. Es una percepción, ¿no? El polvillo de oro, ¿no? Que hemos hablado alguna vez. Sí, eso ya lo hemos comentado, sí, es exacto eso. Otra pregunta que quería haceros. ¿Cuál es la mayor alegría que habéis vivido en vuestros años de trader? Y ese momento profesional que dices, que recuerdas con mucho cariño, ¿no? Bueno, yo es que sabes, Jesús, que en este ámbito nuestro estado de ánimo está muy vinculado a los drawdowns y a las subidas de la curva del equity. Entonces, la mayor alegría que estamos viviendo es una alegría que hay que tomársela a grandes tragos porque es efímera, porque puede darse la vuelta en cualquier momento. Y yo creo que más que una alegría material en cuanto a que tengas un portfolio de sistemas que esté funcionando excepcionalmente en un momento concreto y tal y cual, yo la principal alegría que tengo es, en primer lugar, el equipo de compañeros con el que empecé a trabajar en el CTA, en este caso Carlos y David, y en segundo lugar el proceso de conocimiento, o sea, el cómo poco a poco me he ido implicando cada vez más en el desarrollo de nuevas metodologías, estudiando nuevas lógicas, analizándolas, analizando estadísticamente los diferentes mercados para buscar ineficiencias y demás. Para mí la mayor satisfacción es el haber acumulado todo esto en un proceso de aprendizaje pues que no tiene fin en lo que sigas metido en la operativa. Sí, el disfrutar investigando lo que te gusta y lo que te apasiona, ¿no? La verdad es que Exacto, es una de las cosas que más me gustan. El ir al trabajo a ver qué te depara el mercado ese día, ¿no? Y encima aprender lo que te encanta. Sí, lo entiendo perfectamente. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Sí. En el curso parte de la base explicando los distintos productos financieros desde cero. ¿Qué partes o materias recomendáis estudiar previamente a los alumnos que decían apuntarse al experto? Y aquí voy a contestar una pregunta que nos han hecho en el chat
que desde Argentina, que dice Esteban, si utilizáis los lenguajes R y Python en la maestría que brindan. En este curso no se están utilizando, se pueden utilizar a nivel analítico, a nivel estadístico, Python y R, pero el curso lo hemos montado en torno a plataformas de trading ya construidas que tienen su lenguaje de programación específico, entre otras cosas porque incorporan de serie unas facilidades para evaluar sistemas que van mucho más allá de lo que se puede hacer manual y artesanalmente desde cero con, pues eso, con lenguajes de programación como R o como Python. Y en segundo lugar, partimos de que al ser un curso dirigido a todo tipo de estudiantes, no solamente a estudiantes de informática e ingeniería, los conocimientos de programación y las habilidades técnicas para manejar este software son tremendamente variables. Te encuentras con alumnos que no tienen ningún conocimiento de programación en absoluto, pero sí mucho interés por la operativa, y al revés, te encuentras con programadores súper habilidosos que incluso a nosotros mismos nos dan 40 vueltas. Entonces, por eso hemos preferido partir de plataformas de programación, perdón, de plataformas de trading específicas que incluyen su propio lenguaje de programación. Sí, además esta es una de las principales diferencias, y es que nosotros decidimos obviar todo lo que era la parte de preparación. Tampoco enseñamos a trabajar con las bases de datos para preparar precisamente las series temporales. Obviamos el tipo de lenguaje, que al final es una herramienta, pero que en definitiva lo más importante es la parte de valor añadido, es cómo conceptualizar la idea, cómo trasladarla a un producto de inversión y cómo llegar a construir lo que es una cartera de inversión. Por eso, y por el tamaño del curso, al fin y al cabo simplemente es un año, el lenguaje se obvia y está abierto a los distintos tipos de lenguajes que puedan utilizar cada uno. Yo, por puntualizar un poquito más en esto, y además como experiencia personal, como operador, como trader, y me dedico habitualmente a esto, muchas veces nos centramos mucho en el lenguaje, nos centramos mucho en la plataforma, y lo importante es la idea o el algoritmo, ¿no? Entonces, este curso parte ya directamente de que eso lo tienes que saber, lo tienes que conocer, y se centra directamente en lo que va a hacer ganar, o sea, va a hacer teóricamente ganar. Claro, los modelos luego pueden desviarse, ¿no? Pero se centra porque en lo lo otro importante. realmente es lo que tú dices. Es lo que tú dices. Se puede adquirir de una forma muy sencilla a través de otro tipo de cursos. No es, si metiésemos cómo desarrollar en Python o lo que empieza a estar de moda ahora, Julia, ya te digo, es que te comes todo el curso. Y realmente lo que nos interesa es centrarnos en la parte de valor añadido. Sí. Sigo con otra pregunta, además, una que encaja con una que ha hecho Antonio Jiménez, por hablar un poco de rentabilidad-riesgo. ¿Cuál es la rentabilidad objetivo que buscaríamos en sistemas intradía para un portfolio de 50.000 euros que opera sobre futuros sin gestión monetaria, Carlos, que te conozco, y qué porcentaje de la cuenta estaríamos arriesgando para conseguirlo, más o menos? ¿Te contesto yo o vas tú, Andrés? Pues a mí la verdad es que esta pregunta me deja perplejo. La rentabilidad, si te refieres a la rentabilidad teórica, a la rentabilidad procedente de los bancos y demás, que luego suele ser muchísimo más reducida en el momento en que te pones a operar en real, está vinculada, lógicamente, al riesgo que quieras asumir y al nivel de apalancamiento con el que operes esa cuenta. En términos generales, con un nivel de apalancamiento, digamos, moderado, y viendo cómo está la situación de los mercados, que en la actualidad hay una contracción de la volatilidad considerable, y si miráis los grandes índices de la industria, por ejemplo, de la industria CTA y demás, veis que durante los últimos años la rentabilidad se ha ido reduciendo. En algunos casos esa rentabilidad ha acabado siendo negativa. Pues considerando todo esto, yo creo que una rentabilidad sostenida en el tiempo, una rentabilidad media de entre el 12 y el 16% aproximadamente, para un riesgo máximo del 20%, sería más que razonable. En cualquier caso, ya digo, es una especie de pregunta trampa, porque depende tanto de los objetivos que tenga cada inversor y lo que hemos estado diciendo. Existen una cantidad de activos que se pueden apalancar, que podemos diseñar productos casi a medida para cualquier rentabilidad. Otra cosa es que cuanta más rentabilidad tengamos como objetivo, mayor dispersión vamos a tener los resultados.
Entonces, ¿es posible diseñar una cartera cuyo objetivo sea un 100% de rentabilidad? Sí, perfectamente. Ahora, va a tener una dispersión que puedes terminar el año con un más 200 o con un menos 50. ¿Entiendes? Entonces, cuando a nivel institucional... Esa es la contestación correcta. A nivel institucional es inviable. Es decir, ahí estás muy acotado en cuanto a las necesidades que puedan tener los inversores potenciales, que en ningún caso van a ser que puedas perder la mitad de la cuenta. Como un trader particular, sí, tú puedes diseñarlo y si, por ejemplo, vas a realizar un concurso como RoboTrader, tienes obligatoriamente que intentar diseñarlo para obtener un 200, un 300, un 400%, porque es posible que los ganadores vayan a obtener ese tipo de resultados, con lo cual tú lo diseñas para eso. Ahora, la precisión es inexistente, es decir, lo que vas a poder controlar es la volatilidad, pero lo que es el retorno es totalmente incontrolable. Es imposible, estoy de acuerdo. Claro, sí, indudablemente. Diseñar una cartera para un campeonato, un sistema para un campeonato, no tiene absolutamente nada que ver con la gestión profesional. En primer lugar, porque en el campeonato tienes que ir con el acelerador pisado continuamente, mirando por el rabillo a los que van delante y a los que van detrás, y no tienes en cuenta el riesgo. Y en segundo lugar, porque casi todos los campeonatos son campeonatos tipo paper trading. Entonces, si no estás arriesgando dinero real, no sientes esa presión de que estás sufriendo grandes pérdidas en determinadas sesiones. Así que, ya os digo, diseñar sí, es una pregunta bastante trampa. Diseñar un sistema para un campeonato y operar una cuenta de manera profesional en la que tienes que cumplir unos objetivos de riesgo y beneficio son cosas que yo separaría desde el principio, son completamente diferentes. Sí, de todas maneras, déjame decir una cosa, que por la experiencia de RoboTrader, los que lo hacen mejor son los que lo hacen más profesionalmente. O sea, normalmente se estrellan los que intentan por estadística, ¿no? O sea que claro, no, y por esa tenéis razón en lo que decís, que es diferente, pero casi es mejor hacer las cosas bien en la competición porque el honor que entra en juego en ese apartado te puedes estrellar si lo haces, si tienes el acelerador muy pisado, ¿no? Y en ese sentido, pues, luego en la práctica, los que lo hacen mejor, muchos del curso, ya aprovecho para puntualizar eso, son los que operan siguiendo como si estuvieran usando su propio dinero. Continúo. Y además es verdad, hay 3 magníficos ejemplos de sistemas en el curso bien explicados y documentados. Jamás he leído ningún paper en ninguna revista, en ningún lugar, en ningún libro, 3 sistemas, tan diseccionados, tan bien explicados, tan bien estudiados, ¿vale? Y quería preguntaros de dónde vienen las mejores ideas sobre las que trabajar un sistema. Y quería que me contestarais más o menos en porcentajes, ¿vale? Pues primero de la observación del mercado, de la literatura o revistas especializadas, de la investigación, de leer en internet u otros traders, si se os ocurre alguna otra fuente de ideas sobre la que sacar buenos sistemas, ¿no? De todo, Jesús. Tienes que estar receptivo a cualquier fuente de información, eso está clarísimo. Yo te puedo decir que la mayor parte de las ideas que estoy generando últimamente, algunas han resultado ser bastante fructíferas y otras son un sonado fracaso y lo ves posteriormente, vienen fundamentalmente de la investigación básica de los mercados, de la búsqueda de ineficiencias. Lógicamente, como la búsqueda de ineficiencias es un tema tan amplio y la cantidad de activos en la que puedes operar es prácticamente infinita, tienes que especializarte en algo y tienes que realizar análisis estadísticos muy detallados buscando aquella pauta, aquella ineficiencia que quieres explotar en un determinado momento. Yo, por ejemplo, me he especializado en pautas horarias, pautas intradiarias y también en sistemas de calendario. Y entonces, bueno, pues intento investigar diferentes mercados, tengo ya una serie de herramientas analíticas para ello y cuando descubro alguna pauta o alguna ineficiencia, trato de filtrarla, trato de potenciarla, la evalúo a tope y de esa manera voy construyendo estrategias. Es un sistema de ensayo y error muchas veces. En algunos casos te puedo decir que a lo mejor no llegas a operar en real ni un 10% de todas estas ideas que surgen, pero bueno, es básicamente así. Tiempo pierdes todo el tiempo que quieras, vamos, o sea, dedicas horas y horas y horas a este tipo de cosas hasta que sacas algo viable y luego ni siquiera eso, luego a los pocos meses te das cuenta que ya ni siquiera funciona.
pero bueno, es así. Sí, yo coincido ahí con Andrés, porque ya te digo, el proceso creativo se nutre de infinidad de fuentes. Ideas que se te ocurren a ti, relaciones que puedes ver, observaciones empíricas de comportamientos, ideas que han desarrollado otros. Para que te hagas una idea, hace unos meses estuve en una convención de gestores de hedge funds y bueno, pues estuve hablando con distinta gente y con uno de los que estuve hablando me estuve explicando qué es cómo invertían ellos y era altamente creativo. En el sentido de que ellos invertían en renta variable, pero invertían en empresas donde ellos analizaban por geolocalización el flujo de coches que tenían las distintas empresas para determinar si la empresa estaba contratando o estaba despidiendo gente. Entonces, también controlaban cuánto tiempo cada uno de esos coches estaba en el parking de la empresa para saber si era una visita o si era un empleado. Entonces, ellos invertían en la empresa si mostraba un crecimiento fuerte en cuanto a contratación y lo contrario si no. Entonces, bueno, los resultados que mostraban no eran especialmente significativos, pero esa era su idea de gestión. Es muy innovadora y era un ejemplo simplemente de cómo vienen las ideas para funcionar en los mercados. Yo, solo por puntualizar, y ahora que has dicho esa, hablando con la gente de BlackRock, ¿vale? Que estuvimos en la BlackRock Conference de hace un par de años, tuvimos la oportunidad de ir, y nos contaron que analizaban los balances de los proveedores de las empresas. Es decir, analizaban toda la cadena de proveedores para saber cuándo se enfriaba la empresa de arriba según los pedidos que les iban haciendo. Entonces iban analizando todo y era alucinante el trabajo que habían gastado en eso, ¿no? En análisis. Sí, y es lo que te comentaba antes, es el grado de sofisticación que tienen a nivel institucional que un trader particular es imposible que pueda realizar este tipo de cosas, pero puede realizar otras muchas. Os voy a hacer una pregunta del chat que dice José Antonio. Dice que si se estudian sistemas intermercado y spreads, y bueno, explicarlos para las personas que nos están siguiendo y que no saben qué son este tipo de sistemas. La verdad es que en el curso no se estudian sistemas de spread. Se estudian básicamente sistemas intradiarios con futuros. Muchos de los sistemas son aplicables a diferentes mercados y timeframes, es decir, son sistemas multimercado, pero el tema spread no lo tocamos en este curso. Sí, sin embargo, la forma de evaluar es exactamente igual. Sí, es decir, desde luego. todo lo que es evaluar, la creación de la cartera. Realmente nosotros mostramos cómo hacerlo con unos determinados activos, pero son aplicables, son generalizables a cualquier otro tipo de estrategias. En este caso, los spreads, podrías realizarlo exactamente igual. Yo que he trabajado en distintas entidades, gestoras, sociedades de valores, vuestro proceso de evaluación y de calidad sobre todo, yo he tenido muchos contactos con otras casas y ninguno lleva la rigurosidad que vosotros tenéis. O sea, para mí es novedoso aprenderlo e implementarlo en mi propio trading y en las cosas que yo he realizado, ¿no? Entonces, creo que el curso está muy bien enfocado en eso y que la metodología que seguís, una vez tienes la idea, una vez tienes este intermercado o tienes esta relación de spread vía correlación, es muy, muy, muy interesante. Continúo. En relación a los regímenes de mercado, y encajo una pregunta que ha hecho Joaquín antes, los regímenes de mercado mejor usados como filtro para activar o desactivar ciertos tipos de sistemas, para controlar el position sizing de los sistemas, que también se ha hablado en distintos papers, en distintos foros, o simplemente tenerlo en cuenta como un indicador más de contexto. ¿Qué opináis? A ver, yo te puedo dar mi opinión y luego Carlos seguramente tiene cosas interesantes que decir. El principal caballo de batalla de los regímenes de mercado es detectarlos, es saber detectarlos a tiempo. Muchas veces diferentes regímenes avanzan durante una serie de meses y cuando te quieres dar cuenta ya estás metido de lleno y ya tus sistemas están empezando a perder dinero porque no son capaces de adaptarse a ese cambio de marco época en los mercados. Los mercados no tienen por qué funcionar siempre. O sea, hay mercados que son sensibles a unos umbrales de volatilidad, por ejemplo, y funcionan en un determinado régimen de mercado. Cuando esas condiciones del mercado, esa configuración específica del mercado se va disipando, observas que el sistema empieza a perder dinero. Utilizar los regímenes de mercado como estrategia de posicionamiento, como position sizing,
No lo sé, o sea, yo es que sinceramente la mayor dificultad que tengo es crear herramientas analíticas que me permitan detectar los cambios de marco eco cada tiempo y os aseguro que eso no es una tarea sencilla, precisamente. No sé Sí, si quieres decir algo más. yo coincido bastante con Andrés, porque al fin y al cabo el detectar el régimen de mercado es hacer un timing del mercado, básicamente. Es saber en qué momento tienes que poner una cosa o poner la otra. Es más, en lo que es el curso, nosotros intentamos mostrar cómo hacer estrategias que sean a todo terreno, por así decirlo. Es decir, que aunque estén diseñadas específicamente o que sean más favorables para un determinado tipo de régimen, puedan sortear bien el funcionar en otros regímenes también, aunque no sean los suyos. Creo que es una aproximación más robusta. Sin embargo, sí que existen muchísimos desarrolladores que lo que hacen es crean indicadores o crean algún tipo de herramienta para detectar el régimen de mercado y el único problema que tienes eso es qué ocurre si el indicador o la herramienta que estás utilizando se desacopla. Simplemente porque cambia la velocidad de la dinámica y ten en cuenta que aquí está cambiando la velocidad de la dinámica del mercado muy rápido porque ya te digo, yo no suelo hacer previsiones, no soy capaz de prever qué es lo que va a salir el tuit de Trump mañana, ¿sabes? Entonces, Eso es imposible, directamente, nadie claro, puede porque si no entonces seríamos millonarios todos, ¿no? ocurren tantas cosas, tantos factores a tener en cuenta que desde mi punto de vista es mucho más aconsejable crear estrategias que sean más todoterreno en este sentido. Esta pregunta encaja perfectamente con otra que has hablado tú, Andrés, antes durante la presentación y que ya hay dos participantes, Pablo y Rubén, que nos la hacen, ¿vale? Y nos preguntan qué herramientas estadísticas utilizáis, ¿vale? Para alertar de una posible ruptura del sistema, que básicamente es la parte de análisis, el magnífico tema que tenéis de calidad para ver un poco y analizar los mercados y las hojas que dais. Pero bueno, contadlo y para que quede respondido. Bien, al fin y al cabo, una estrategia de trading, al fin y al cabo es un proceso, donde tú en vez de obtener, como una empresa de manufactura, en vez de obtener lo que es una máquina que te está fabricando botones, tú lo que obtienes son resultados de trades. ¿Vale? Entonces, puedes aplicar las mismas herramientas que utiliza la industria manufacturera para controlar los procesos. Hay que tener una salvedad y es que aquí ten en cuenta que cuando tú estás fabricando un botón tiene unas especificaciones, unos valores promedios y unas desviaciones muy pequeñas, mientras que en lo que es el trading los valores promedios de los trades son bajos en relación a las desviaciones estándar. Entonces hace que algunas de las herramientas de control de procesos no puedan ser aplicadas. Pero básicamente todo consiste en determinar si el proceso que estamos teniendo sigue siendo el mismo que el que hemos testeado, del que tenemos un test profile. Básicamente se realizan una serie de test estadísticos como puede ser el test chi, el t-test, podemos incluso utilizar el control estadístico de procesos, utilizamos también lo que es análisis de Monte Carlo y bandas de Monte Carlo, utilizamos distintas herramientas para poder determinar si el juego al que estamos jugando sigue siendo el que hemos evaluado. Muy bien. Vamos a ver alguna otra cosa. Las herramientas, claro, están en la detección temprana de la ruptura de un sistema, pero a veces no es posible. A veces te has metido ya en un drawdown bastante fuerte cuando acabas descubriendo que tu sistema hay que reemplazarlo. Pero en fin, es así. No es, sí, o sea, no se puede hacer de forma anticipada cuando un sistema está generando beneficios o está en un pequeño drawdown. El prever que ese sistema puede estar rompiéndose. Muchas veces esta ruptura ocurre de forma abrupta y no te da tiempo prácticamente a reaccionar. Sí, y es muy interesante porque hay una diferencia entre los que son los sistemas desarrollados por un proceso de data mining, lo que es análisis técnico que podríamos decir, a los que son estrategias desarrolladas mediante modelos cuantitativos, donde tú lo que estás realizando, los test son sobre la serie temporal y normalmente tienen algún tipo de causalidad detrás, que sí es posible detectar antes de una detección temprana de la ruptura o de que deje de existir esa causalidad.
Entonces, si tú no sabes cuál es la causa subyacente, cuál es la fuerza motriz de la estrategia, ahí simplemente lo que vas a poder hacer es una detección debido a precisamente los resultados de la estrategia, y evidentemente te vas a tener que meter en un drawdown antes de poder determinar que la estrategia ha dejado de funcionar. Mientras que cuando son más causales, la detección es mucho antes. Es muy interesante esto. Esta pregunta es para Eduardo. Y bueno, para todos un poco, pero un poquito más para Eduardo. Sé que estés al tanto del famoso autor que todos seguimos, Marcos López de Prado, tiene magníficos libros. Estudié en la UPM, ¿no? Este señor. No. No estudié en la UPM. Ojalá hubiera estudiado en la ¿Dónde UPM. estudió? Estudió en la Universidad de Santiago. Luego hizo de dos Santiago. doctorados, uno en la UNED y otro en la Universidad Complutense. Y bueno, luego ha tenido algún bifurca por otras universidades, pero no es de ya no os hubiera gustado. Y bueno, ¿qué opináis de su trabajo en general y de su último paper en particular, que ha sacado recientemente ahora en septiembre? ¿Te refieres bueno, al de ¿para cuándo? Tactical Investment Algorithm? Sí, y luego sobre todo, ¿para cuándo una ponencia en RoboTrader? Eduardo, a ver cuándo le traes. Vale, por partes. Él es un abogado defensor del aprendizaje en máquina para los mercados financieros. Publicó un libro el año pasado de Advances in Financial Machine Learning. O sea, abogaba ya por llamar directamente aprendizaje en máquina financiero. Ha sido nombrado además Quant of the Year este año en Journal of Portfolio Management. Así que, bueno, es una persona que ha pasado además por varias gestoras y está muy reconocida en el campo. Y en este paper tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, con estrategias más todoterreno, que él le llamaría estrategias estratégicas, de alguna manera, y con estrategias más tácticas que se adapten al régimen de mercado. Claro, ahí el problema está en detectar rápidamente el régimen de mercado, y ahí es donde él mete posibles desarrollos de aprendizaje máquina muy novedosos, algunos de ellos como las redes GAN, las Generative Adversarial Networks, para intentar detectar esos regímenes de mercado, usar la estrategia que mejor se adapte a ese régimen de mercado, y es lo que llama él las estrategias tácticas, ¿no? Pero bueno, es muy controversial, es un tema de controversia, ¿no? Como decía antes Sí, es Carlos, una pues cosa quizás se polémica. puede abogar más por estrategias todoterreno que tengan un portfolio de sistemas y que una de ellas pues tire de las demás, ¿no? Pero él aboga por esa clase de estrategias en ese sentido. Y bueno, yo le sigo desde hace muchos años. La verdad es que tienen artículos que están muy bien, además son muy claros, y os animo a todos a seguirlo. Y con respecto a la ponencia de RoboTrader, pues sí teníamos yo he pensado traerle. Yo lo llevo intentando varios años. Por No sé favor, si en esta edición, que es la Que es que no décima... se deja, no encuentra un hueco en la agenda. no, hombre, Claro, que tiene un sea caché muy online. alto. Tiene un caché muy alto. O sea, le pagan mucho por ir a dar conferencias. Y nosotros no tenemos mucho dinero, pero lo vamos a intentar una vez más. Y aprovechando que esta es la 10ª edición de RoboTrader, pues a lo mejor nos hace el favor de venir y de Si no puede ser darnos... presencial, proponle al menos que haga una videoconferencia, que también podría ser interesante. Efectivamente, Sería sí. magnífico. Sería Hombre, lo magnífico. mejor sería que viniera en persona y, bueno, Hombre, indudable. llenaríamos seguro Bueno, eso ya sería. Estuvo haríamos por un Madrid el lleno año y pasado, podríamos ¿eh? hablar incluso con él. Sí, Pero sí, bueno, estuvo en lo Madrid el año pasado. intentaremos. Yo no prometo nada, pero que sepáis que lo estamos intentando, ¿eh? Te lo agradezco mucho porque sería magnífico. Esta pregunta para Andrés. Bueno, una de las nuevas materias incorporadas al curso trata en profundidad pues, una necesidad creciente en la industria. ¿Y qué os impulsó a incorporar la parte de ETFs? ¿Realmente crees que es el producto del futuro o es un producto al que le ves el futuro que yo le veo? ¿Y qué ventajas le veis Indudablemente los a los ETF son ETFs? productos con muchísimo futuro. O sea, no tienes más que ver que en la lista de productos más líquidos figuran algunos ETF estadounidenses con una liquidez intradiaria extraordinaria. Pero es que lo bueno de un ETF es que en realidad es una cartera en sí mismo. O sea, en vez de estar comprando acciones individuales, te compras un mercado o te compras un sector
o te compras una inversión en commodities muy diversificada, etcétera, etcétera, y entonces estás diluyendo el riesgo muchísimo. Otra ventaja de los ETFs es la enorme granularidad que tienen, que son como las acciones. Si tú te compras contratos de futuros, con pequeñas cuentas vas a tener el problema de la granularidad. Pero cuando estás componiendo un portfolio con ETFs, ese problema no existe, con lo cual es mucho más flexible también. Otra cuestión importante de los ETFs son las bajas comisiones que tienen. Son unas comisiones muy pequeñas. Sin embargo, actualmente tenemos un problema en Europa, que debido a la nueva regulación, al MiFID II, pues estamos bastante limitados en cuanto a la compra de ETFs, sobre todo los particulares. Las gestoras pueden hacerlo sin ninguna restricción, pero estamos bastante limitados en cuanto a la compra directa de ETFs de Estados Unidos. Claro, podemos seguir comprando ETFs europeos, pero no tienen ni la sombra de liquidez ni los años de históricos que tienen los ETF americanos que más se utilizan. En todo caso, el diseño de estrategias para carteras de ETF, estrategias de tipo rotacional o estrategias de tipo sectorial bueno, considero que este curso estaba bastante flojo si no se tocaba el tema de los ETF desde un punto de vista cuantitativo. Y entonces hemos intentado tapar ese hueco con ese apartado, que en realidad es un curso en sí mismo. Eso empezó ofreciéndose como un curso y de hecho se sigue ofreciendo en la web QuantSpace como curso, pero aquí es un apartado que está integrado completamente en este curso. Sí, sí, me parece importantísimo haberlo incluido y me parece creciente y no entiendo cómo no han conseguido resolver el problema de los ETFs. Lo tuvimos en la sociedad de valores cuando no... Es un problema de legislación y de traducción de los folletos, ¿no? De los fact sheets. Sí, de estos básicamente productos. es eso. Y que el regulador europeo exige traducirlo a los lenguajes de las distintas nacionalidades y Estados Unidos, las distintas casas, no quieren traducirlo. Con lo cual, en Europa no se pueden comprar estos productos. Es alucinante. Pero ojo, sí se pueden comprar derivados de estos productos. Por ejemplo, sí, un CFD sí se puede de estos productos. Yo me quedo perplejo y a ver si nos escuchan y lo resuelven. No te quedes perplejo, Jesús, porque detrás de esto hay una cuestión económica. A una gestora le interesa mucho más vender CFDs que vender los ETFs directamente. Sacan más, le ganan más dinero. Entonces, Pero... si quieres comprar uno de los ETFs más líquidos y por estar en España y ser un particular te ves forzado a hacerlo a través de un CFD, pues lógicamente le dejas más dinero a la gestora. O sea que tampoco tienen mucha prisa en resolver este problema. ¿Consideras, me pregunta, ¿quién está por aquí? José Antonio, ¿hay una burbuja de los ETFs? ¿Tú ves una burbuja en los ETFs? ¿Una burbuja en qué sentido? En que se están sacando de todo tipo de productos, etcétera, etcétera, y a veces estos ETFs tienen una liquidez ridícula, ¿o a qué te refieres con lo de burbuja? Creo que acabas de contestar a José Antonio, que me le acaba de hacer la pregunta. Sí, efectivamente, se han sacado miles de productos en los últimos años. Algunos tendrán, creo yo, un recorrido muy corto, porque la verdad es que son productos muy sofisticados, a veces con un apalancamiento por 3, por 4, a veces productos demasiado específicos, y al final pues acabará ocurriendo lo de siempre, que será la comunidad inversora la que decida. Habrá prácticamente una selección darwiniana de todos estos ETFs que están saliendo y nos acabaremos quedando con los más consolidados y los que responden a grandes índices para componer todo tipo de carteras, y descartaremos pues todo tipo de productos exóticos que están saliendo, los llamados ETFs de autor y demás. Sí, sí, no, yo estoy completamente de acuerdo en que han sacado demasiados ETFs o más ETFs que dinero hay en el mundo. Y bueno, eso es un proceso que se tendrá que regular solo y al final bajará el número de ETFs y ya está. Pero bueno, eso es algo ordinario en el mundo cuando hay más oferta que demanda. Entonces, bueno, se regulará solo. Continúo con otra pregunta. Bueno, y os lo voy a decir porque la gente no me cree cuando hago esta pregunta en general o cuando contesto esta pregunta. Y os voy a preguntar sobre la importancia del portfolio con respecto a los sistemas. ¿Qué preferís operar? ¿Un buen portfolio, un portfolio bien compensado de sistemas normalitos o un solo sistema que consideréis bueno? Indudablemente, Bueno, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de la diversificación, es mucho mejor trabajar a nivel de portfolio. Es más, yo no recomiendo, aunque sea un sistema que tenga unas estadísticas extraordinarias, trabajar con un único sistema, una cuenta. Entre otras cosas, por el tema que hemos hablado de las marcoépocas. En cualquier momento,
ese sistema puede perder sensibilidad al mercado, puede venir un cambio brusco de marco época y te barre de un plumazo. Sin embargo, si tienes diferentes lógicas integradas en un portfolio, digamos que la estructura con la que estás invirtiendo es mucho más resistente a todos estos cambios. Sí, eso coincido con Andrés, salvo la excepción que hemos comentado antes de si, por ejemplo, vas a realizar un concurso. Ahí es más eficiente de cara a intentar obtener una rentabilidad estratosférica, es trabajar un sistema con una gestión monetaria muy agresiva. Ya te digo, en el resto de escenarios yo trabajaría también con cartera. Genial. Bueno, el curso de la UPM, vamos, que propone la UPM no solo tiene una parte teórica, sino que también tiene dos partes muy importantes, son para mí, ¿vale? Por un lado, una salida profesional como CTA, que yo creo que en ningún sitio hay un manual de cómo ser CTA, ¿vale? Y un concurso práctico en el que practicar lo aprendido, que es RoboTrader, ¿no? En estas dos preguntas, Damián me decía, para armar un CTA, ¿conviene primero construir un track record para demostrar y así atraer capital a terceros o se puede empezar antes? ¿Qué recomendáis? Es que, bueno, tú lo sabes bien. Los factores que hacen a un inversor invertir en un CTA son tan variados. Evidentemente, yo consideraría el realizar un track record previo, simplemente porque es la forma más sencilla de poder atraer capital en la fase anterior a la constitución del CTA. De todas formas, hay que tener en cuenta que una vez que esté constituido el CTA, el track record previo, si tú quieres mostrar un track record previo, tienes que mostrar el track record de todas las cuentas que hayas gestionado durante los últimos 5 años, ¿vale? Si no, tienes que empezar desde scratch, desde cero. Entonces, si tú quieres constituir un track record, no puedes decir trabajo distintas cuentas y voy a utilizar porque directamente el regulador te va a obligar a tener que, en tus documentos de presentación a posibles inversores, te va a obligar a presentar la de todas las cuentas que hayas gestionado. ¿Incluso particulares? Sí, sí, sí. Madre mía. Vale, si tú las quieres incluir como track record dentro de tus materiales de marketing, sí. Tendrías que poner todas las cuentas particulares que has trabajado en los últimos 5 años. Genial, un dato bastante importante. Otra pregunta, ¿hay filtros mágicos o con los ordinarios ya se filtra bastante? ¿Y qué es determinante para aplicar un filtro? En primer lugar, tienes que analizar si ese filtro está en consonancia con la lógica del sistema que estás operando. Para determinadas lógicas no vale cualquier filtro. El filtro es un elemento que puede potenciar, por ejemplo, entrar en determinados momentos en los que se dan unas condiciones régimen del mercado y te puede reducir bastante. Generalmente los filtros reducen bastante la cadencia operativa, pero a cambio, digamos que te da más precisión, ganas en fiabilidad. Hay que ver un poquito desde el punto de vista global, cuando vas incorporando diferentes filtros a un sistema, si en tu estrategia de conjunto pesa más la fiabilidad o pesa más el tener una alta cadencia operativa que te permita componer más deprisa. Pero vamos, ya digo, o sea, los filtros son un componente más del sistema y hay que verlo caso a caso y en función de cada lógica que estés desarrollando en cada caso. Sí, realmente la inclusión de filtros en las estrategias tiene que ser algo que se haga con bastante cuidado. Es extraordinariamente sencillo caer en sobreoptimización. Básicamente, cuando uno va a incluir un filtro que no es más que hacer un muestreo sobre los trades que obtiene una lógica determinada, uno puede empezar a probar filtros y filtros hasta quedarse con el que más le gusta o el que considera que le elimina mayor cantidad de operaciones perdedoras dentro de esa población de trades que obtenemos. Entonces, si probamos suficientes reglas, terminaremos consiguiendo quitar la mayoría de las operaciones perdedoras. Pero eso quiere decir que esa lógica con ese filtro va a proyectar o vamos a obtener unos resultados similares.
ese es el problema, enseguida sobreoptimizamos. Y entonces, un filtro debe poder incluirse en una lógica, pero con la mayor de las cautelas, es decir, cuando tengamos una evidencia estadística, significativamente estadística, de que realmente está aportando algo que no es simplemente por el mero hecho de hacerle un traje a medida. Sí, sí, completamente de acuerdo. Sobre la competición RoboTrader, ¿qué ventajas veis en poner en práctica lo aprendido a lo largo del curso, aunque sea con paper trading? ¿Y veremos un RoboTrader profesional con dinero real en algún momento, chicos? Eso para Eduardo, ¿no? Para mí. Bueno, sobre el papel todo es muy bonito y prometedor, ¿no? Pero cuando lo pones en práctica es cuando empiezan a surgir problemas. Yo por eso creo que este curso es único en ese sentido. De que yo recuerdo a Eric Martín, uno que ganó una competición, ya no recuerdo en qué año, que era alumno de esta escuela de Telecom. Recuerdo que el primer día de la competición se le fue la luz en su casa, que no le había ocurrido nunca, y vino a decir, oye, que es que me ha ocurrido esto, tengo que... Y esa experiencia pues le quedará grabada para toda la vida, ¿no? Y eso no se aprende en los libros ni en los cursos al uso, sí, ¿no? Aunque no trabajes con dinero real, es verdad que aprendes muchas rutinas, muchos hábitos de trabajo que te pueden ser muy útiles luego en tu operativa particular y no digamos ya si te profesionalizas posteriormente. Así que, además, indudablemente, este concurso de RoboTrader es un valor añadido al curso, vamos, impresionante. Es innegable. Además, sí, tienes que resolver cuestiones como qué plataforma usar, qué VPS usar, qué rutina, como decía Andrés, qué rutina diaria de seguimiento de los sistemas. O sea que, aunque sea simulado, hay muchas cosas reales, ¿no? que tienes que hacer. Bueno, luego, vamos a ir sobre el RoboTrader profesional hay varios ya que ha habido. Por ejemplo, en la empresa esta que han creado el año pasado, Kimbia, Carlos Barredo, Jesús Martín, José Ramón Pardo fueron ganadores de competiciones RoboTrader y están gestionando su patrimonio a través de concursos profesionales. Estamos, Carlos y yo, un poco escaldados, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la World? Sí, nosotros quedamos cuartos. La experiencia desagradable que tuvimos cuando a mitad de competición, a mitad de año, la gestora se hundió completamente. Sí, bueno, era la agencia de valores. Sí. Pero bueno, hasta entonces íbamos cuartos en la World Cup y de hecho dieron por finalizado el concurso anual y figuramos ahí como cuartos del mundo. Voy a contestar os voy a hacer un par de preguntas de un compañero, de un ex compañero, Jorge Ufano. Le mando un abrazo desde aquí, muy buen gestor y mejor persona. ¿Por qué creéis que en España apenas tiene relevancia o no ha calado a nivel profesional el tema de la gestión cuantitativa, ¿no? A diferencia de otros métodos como el value? ¿Y cuál es vuestra opinión sobre el futuro de Machine Learning o Deep Learning en la gestión de carteras? Y esta la encajo con otra pregunta de Alonso que nos pregunta, perdonad, que la tengo por aquí, de Manuel, perdonad. ¿Cuál es vuestra visión de los robo-advisor, Indexa Capital, etcétera? Este tipo de cajas negras. A mí me dan pánico las cajas negras porque si no conoces las reglas de la operativa con detalle y no las has evaluado tú y no sabes si esas reglas de la operativa están vinculadas a algún movimiento real de los mercados o, bueno, pues al menos a procesos de los mercados que puedas validar aparte de la estrategia de manera estadística, estás bastante vendido. O sea, si no sabes en base a qué criterios el sistema compra o cierra posiciones o te abre un número mayor de posiciones, yo sencillamente no operaría estrategias así. Sé que los robo-advisors tienen, bueno, pues un carácter, digamos, menos intrusivo que otras cajas negras, porque a fin de cuentas lo que hacen es empaquetar una serie de productos, por ejemplo, una serie interminable de ETFs y tal, y conforme a una evaluación previa que le van haciendo al propio cliente, al propio inversor potencial, pues van seleccionando estos o aquellos productos en función del perfil de aversión al riesgo, del capital disponible, de otros intereses, del horizonte inversor y tal y cual, y al final te acaban construyendo, pues bueno, una carterita que más o menos encaja en tu perfil y eso se construye automáticamente y se supone que te sale mucho más barato porque es gestión automatizada, aunque luego a veces en esto te llevas muchas sorpresas. Pero el trading cuantitativo con derivados, o sea, el que vamos a ver en este curso, no tienen nada que ver con este tipo de robo-advisors. O sea, se trata de crear
sistemas de negociación basados en reglas, de evaluar esos sistemas de negociación y de implementarlos en una cartera real, pero partiendo de la base de que tú conoces todo el proceso como gestor. Y eso para mí es fundamental. Y lo que preguntaba Jorge de en España, ¿por qué ha triunfado tanto lo value y no tanto lo cuantitativo? Cuando el 80% de la operativa mundial la hacen máquinas, ¿no? O sea, esto es algo que es sorprendente un poco. Sí, lamentablemente yo creo que es un tema de cultura financiera en el país. En España no existe. A ver, España a nivel de gestoras de este tipo de inversiones es ridículamente pequeña. ¿Vale? Entonces, al no existir una industria, por así decirlo, de este tipo de productos o de gestión alternativa más enfocada a lo que es las materias primas, fuera de los grandes bancos que hacen pequeñas cosas, al no existir, pues no hay interés, no hay formación, no hay cultura financiera para invertir en esto. En España suele ser, la inversión típica es muy conservadora, es renta variable, renta fija, inmobiliario y poco más, poco más. Entonces, bueno, sin embargo, en Estados Unidos o en el Reino Unido está muy desarrollada y es la mayor diferencia que hay. Creo que según Barclay Hedge, el mundo de gestión alternativa de los CTAs estaban gestionando alrededor de 300.000 millones o algo así. Una barbaridad. Bueno, y luego sobre el tema que preguntabas también del Machine Learning, la programación genética y todo esto, nosotros mismos en la última ponencia que tuvimos en RoboTrader el año pasado estuvimos hablando de esto y demás. Es verdad que es una moda, es verdad que cada vez se dedica más atención y se publican más libros, incluido el libro de Marcos y tal, sobre diferentes estrategias de Machine Learning, diferentes avances en inteligencia artificial y demás, pero a mí me da la sensación de que no hay muchos resultados concretos, que este mundo necesita como más tiempo de maduración, está un poquito verde. Y en cuanto a la programación genética con plataformas generalistas tipo Strategic One o tipo AdaptTrade, lo que veo es que pueden ser máquinas de optimizar totales y absolutas. O sea, es tal la cantidad de parámetros que se están combinando y recombinando y reglas de todo tipo de indicadores, etcétera, etcétera, para sacar adelante un sistema entre miles y miles de candidatos posibles que, bueno, la probabilidad de llegar a algo viable es más o menos una cuestión de mera casualidad. Sí, y además es el elemento más importante que yo creo que no hay que perder nunca de vista, ¿vale? Y es el tema de que tenga algún tipo de sentido, algún tipo de causalidad, claro, algún tipo de sentido económico eso que se está haciendo. El data mining automático, porque realmente es el mismo proceso que el de si lo realiza un humano, decimos que es un desarrollador de estrategias, pero si lo hace una máquina es lo mismo. Lo que pasa es que es data mining automático. Y pierden esa causalidad. Y al final estás haciendo cosas que no tienes... no tiene sentido, por así decirlo. ¿Por qué lo vamos a hacer? Yo personalmente, y eso que he trabajado mucho con programación genética, ya digo, no soy muy partidario, pero que el Machine Learning está aquí para quedarse, vamos, sin duda. Eso seguro, no tengo duda. Sí. Para mí este tipo de herramientas, Strategic Quant, etcétera, son armas de doble filo, ¿no? Por un lado te pueden dar o te pueden quitar. Y en manos de una persona inexperta, pues son una bomba de relojería. Sí. Personalmente, es mi opinión. Sí. Y contestando una pregunta de Alonso, de por qué un CTA o no un fondo, lo hemos dicho, ¿no? En España no hay gestión alternativa, por lo que ha comentado un poco Carlos, ¿no? Yo creo que no hay tanta cultura financiera como en otros sitios y no está tan evolucionado todo este tema. Os voy a hacer unas preguntitas ya para terminar, es un poco tarde, las 8:30. Bien, está muy de moda la autoformación. ¿Cuánto tiempo tardaría una persona media en alcanzar todo lo que se explica en el curso? ¿Y realmente es posible que llegue por sí solo? Te puedo decir que este curso refleja nuestro proceso de aprendizaje, que lo hemos ido sintetizando en este manual casi enciclopédico de 900 páginas, y mi proceso de aprendizaje ha durado unos 20 años y todavía está en curso. O sea que si quieres utilizar el autoaprendizaje para ir buscando artículos, buscando ideas, buscando metodologías y tal y cual, me parece muy bien, pero partir de una base en la cual ya te van a dar
unos principios y unas pautas sobre cómo diseñar y cómo evaluar sistemas, te allana mucho el camino y te ahorra muchísimo tiempo. Y es posible que Yo nunca creo que un llegues curso como estos, fundamentalmente, es lo que todos hubiéramos querido hace 15 o 20 años cuando empezamos en esto y no tuvimos. Estoy completamente de Sí. acuerdo. En cuanto empecé a leerlo, es magnífico. Sí. Dime, Carlos, perdona. No, que es posible que nunca llegues a adquirir esto porque esto es multidisciplinar, es la unión de varias personas haciendo esto. Entonces, una persona por sí sola, en base a prueba-error, en base a formación autodidacta, ¿puede llegar a hacerlo? Pues sí, pero serían unos conocimientos posiblemente diferentes. Y estamos hablando de muchos, muchos años. De todas formas, aquí hay un malentendido porque mucha gente le atrae lo que es el trading profesional, pero creo que es por mero desconocimiento realmente de lo que es esta actividad. Y tienden a creer que esto es un trabajo donde se gana mucho dinero y que realmente no se necesita una formación muy, muy específica. Hay que tener en cuenta que en los mercados financieros un trader particular está yendo a una guerra con un tirachinas donde todos los demás participantes están con tanques y helicópteros, por hacer un símil. Entonces, el pretender que todos los demás, que la industria financiera no son sofisticados o que no son inteligentes, es un error de base. Vaya. Lo más probable es que el que pierda el dinero sea el trader particular, no el institucional, aunque el institucional también puede perderlo, evidentemente, pero bien, tiene muchísimas más herramientas, muchísima más capacidad intelectual en cuanto a equipo, más recursos. Entonces, el hacer la guerra en plan Braveheart, bueno, es posible, pero es altamente improbable que una persona no consiga triunfar a costa de los grandes institucionales. Sí, sí, completamente de acuerdo. Sí, me preguntan si la grabación se va, vamos, si esto se está grabando, por supuesto, y se colgará para visionado posterior. Si tuvierais que quedaros con alguna parte del curso y decir qué es la más importante, cuál es la más importante, ¿cuál sería? Pues supongo que cada uno tendremos una, ¿no, Andrés? Sí, indudablemente. Para mí el curso es importante como estructura, como totalidad. No podría decir en este momento qué parte es más significativa, aparte de que el curso sigue un proceso. Los módulos, los diferentes capítulos o módulos, llamarlo como queráis, que vamos impartiendo en este curso, tienen una vinculación, están relacionados unos con otros. Enseñamos las bases, por ejemplo, de evaluación de estrategias posteriormente al diseño de estrategias y luego la parte de carteras y la parte de gestión monetaria. O sea que hay un hilo conductor en todo este curso. Por tanto, no se debe entender como compartimentos estancos, ni muchísimo menos. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Me han hecho muchas preguntas a lo largo de toda la presentación sobre la dinámica del curso, es decir, sobre lo que el propio alumno ve y sobre lo que sobre todo las horas de desempeño, etcétera. Y yo personalmente, vamos, lo que vi fue un campus magnífico, bien estructurado, con unos temas muy bien puestos, con vídeos, con 2 manuales, como has dicho, de 900 páginas que están muy bien redactados, que recogen y sintetizan todo el conocimiento que debes conocer y saber, y luego una serie de prácticas. ¿Cuántas horas más o menos habría que dedicarle, según vosotros, a la semana al curso? ¿Y cuánto más? La duración hemos dicho que son 8 meses. ¿Cuánto tiempo dura cada lección más o menos? ¿Y luego estarán disponibles los vídeos posteriormente para los alumnos? Bueno, vamos a ver. El curso efectivamente tiene una duración de 8 meses. Tiene la ventaja de que, aunque vamos habilitando diferentes partes del curso sobre la marcha, cada uno puede seguir a su ritmo porque las partes que abrimos ya no se van a volver a cerrar hasta que el curso no concluya. Por tanto, si alguien se descuelga por motivos de trabajo o lo que sea, pues bueno, puede volver a reengancharse fácilmente. En cuanto a las horas necesarias, yo no me atrevería a cuantificarlo porque también la formación previa de cada uno desempeña un papel importante, pero sí es un curso exigente en horas y en trabajo. O sea, el que vaya pensando que este curso es un paseo triunfal está totalmente equivocado. Si te lo quieres tomar en serio y quieres sacarle partido, le tienes que dedicar, pero vamos, un mínimo de 5 o 6 horas a la semana a lo largo de los meses. Andrés, yo suelo decir 10 horas mínimo, por los créditos que tiene y el tamaño del curso,
cuanto más mejor, ¿no? Pero un mínimo de 10 horas. O sea, para que nos entendamos, lo decía uno de mis directores de tesis, a los que quieran hacer el curso, que vengan ya llorados. Bueno, yo os digo que se hace muy ameno, sobre todo a las personas que les gusta el trading y van a disfrutar mucho con el curso, los vídeos y el material didáctico, que es muy bueno. De verdad, tienes razón, Andrés, que es lo que a todos nos gustaría haber leído al principio, ¿no? Vuestro curso. Y ya para terminar, una ultimísima pregunta. ¿Cuál es el mejor consejo que podéis dar a una persona que empieza en el desarrollo de sistemas? En 3 palabras, que haga este curso. Yo creo que todos habíamos pensado en la misma respuesta, Carlos, ¿cuál es el mejor consejo que le puedes dar a una persona que empieza en esto? Bien, una vez que ya has decidido que vas a trabajar los mercados financieros a través de esta aproximación y que ya desarrollas estrategias, la base fundamental es que sigas la estrategia al pie de la letra. Es decir, disciplina. Si tú estás interviniendo discrecionalmente en la estrategia, entonces ya no es un trader sistemático. Empezarás a introducir emociones dentro de lo que es el trading algorítmico y al final mi experiencia es, supongo que la de Andrés y la de David también, es que cada vez que uno mete la mano en el sistema obtiene peores resultados que si no. Exacto, lo comparto totalmente lo que acabas de decir. Y Estoy de además, por acuerdo. desgracia, hemos comprobado en infinidad de ocasiones que eso suele ser así. Sí, sí. Vale, pues muchísimas gracias. ¿Cómo se matricula una persona? ¿Cuál es el proceso de matriculación? Y un correo electrónico al que dirigirse para las personas que nos están viendo y les gustaría, pues eso, embarcarse en la aventura de aprender y ser un buen trader. Sí, me pueden mandar cualquier correo a mí. Entonces, el correo electrónico es eduardo.lopez@upm.es. Y el proceso primero hay que preinscribirse en la web de la universidad. Si no la conocéis, podéis hacerlo con Google poniendo curso experto, sistemas de modelos y os sale. Y si no, me mandáis un correo a mí, yo os doy la dirección, que es un poco larga. Y después de ese proceso de inscripción, pues hay un proceso de matriculación y ya se van dando instrucciones a los interesados de cómo pagar el curso y inscribirse en la herramienta de teleeducación, etc. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias Muchas a gracias. todos por Nada, asistir. muchas gracias a todos y sobre todo a los Sí. alumnos que han tenido la paciencia, futuros alumnos que han tenido la paciencia de escucharnos, que veo que todavía quedan 34 de los 40 que empezaron, lo cual es una maravilla. Espero poder haber resuelto todas las preguntas que tenéis. Si ha quedado alguna sin contestar, por favor, escribid a Eduardo y nada, que es magnífico teneros hoy y poder disfrutar de esto. Muchas Un cordial gracias. saludo Muchas gracias a y nos todos. Muchas vemos muy gracias. pronto. Un saludo. Hasta luego. Venga, hasta luego. Muchas gracias.